Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy, abriendo nuestra Biblia en el libro del profeta Isaías, el capítulo 1 y el versículo 11. Dice el Señor: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de cebos de carneros y de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, dice el Señor. La semana pasada, hermanos, nos encontramos a una amiga que tenía mucho tiempo que no veíamos. Ella era cristiana antes que nosotros, y nos la encontramos y pues ahí estuvimos platicando un ratito con ella. Después nos fuimos para la casa y le comenté yo a mi esposa, le dije: mándale un mensaje con uno de los videos del canal de YouTube, dile que si nos puede apoyar suscribiéndose al canal, ahí dejándonos un me gusta, que los escuche y ojalá que le puedan ser de edificación. Y pues ahí el mensaje se quedó en visto, hermanos. A los 2-3 días yo le llamé por otra situación y le comento y le digo: oiga, le mandé ahí un enlace del canal, ¿qué cree? Mire, es que estoy compartiendo los estudios y los grabamos y los subimos por si usted nos quiere apoyar y ojalá y le sirvan, ¿verdad? Y me dice: sí, vi el mensaje, dice, pero ¿qué crees? No le di, dice, suscribí, no le aplané ni nada, dice, porque nuestro pastor es muy celoso, dice, y nos ha dicho que pues tengamos mucho cuidado con las cosas que escuchamos, y yo tiene poquito, dice, que estoy tomando unos discipulados, unos estudios, y no vaya yo a meterme en problemas, y por eso mejor no le puse nada, y pues ay, discúlpame, dice, pero no los voy a poder oír, espero que me entiendas. Y yo pues le dije: sí, no se preocupe, no pasa nada, ¿verdad? Y ya le colgué. Y cuando colgué, hermanos, les soy sincero, me sentí raro, me sentí triste, porque no se haya suscrito al canal, hermanos, sino porque me puso a pensar y me hizo darme cuenta de varias cosas. En primer lugar, cómo por causa, hermanos, de la naturaleza pecaminosa que permanece todavía aún en nuestros miembros, en nuestros cuerpos, los cristianos tendemos a dividirnos, hermanos. Tenemos por naturaleza mala, porque eso no es de parte de Dios, la tendencia a dividirnos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba orando en la última cena, dijo: Padre Santo, ahí en Juan 17, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es decir, Dios quiere, hermanos, que los cristianos estemos como unidos. Eso es lo que quiere Dios, esa es la voluntad del Padre, y eso pidió Jesucristo en oración. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con los corintios? Que es la iglesia, la congregación más carnal, hermanos, con más problemas, y por eso se le dedicaron las cartas más largas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Ellos se dividían. ¿Sí se acuerdan? Ahí en 1 Corintios 1, unos decían: yo soy de Pablo, y otros decían: yo soy de Cefas, que es Pedro, ¿verdad? Porque Jesús le dio las llaves a Pedro, entonces nosotros somos de Pedro. Y otro decía: no, yo soy de Apolos, porque Apolos es elocuente y poderoso en las escrituras, como dice el libro de los Hechos. Y otros decían: no, yo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo, hermanos, los reprende y les dice: ¿acaso está dividido Cristo? Y yo les pregunto, hermanos,
¿Está dividido Cristo? No, Cristo es un solo cuerpo. Y su cuerpo somos ¿quiénes? Nosotros. Donde quiera que estemos, hermanos, si usted es hermano verdadero, si usted nació de nuevo, si usted fue regenerado, si usted vive guiado por el Espíritu conforme a la palabra y la voluntad de Dios, usted es parte de ese cuerpo y está unido a nosotros. Pero hermanos, la triste realidad es que no es así. Los cristianos se dividen, unos por allá, otros por acá, y no me van a dejar mentir, cuando le decimos a una persona que somos cristianos, casi por lo regular, no sé si les ha pasado a ustedes, la pregunta obligada es: ¿y a qué denominación vas? Le dijiste soy cristiano y en lugar de que te digan gloria a Dios, mira cómo el Señor convierte en todos lados. No, oye, ¿y a dónde van ustedes? ¿De cuáles son? Inmediatamente te quieren preguntar a qué denominación eres. ¿Por qué? Para ver si de casualidad eres de los mismos que ellos. Y si eres de la misma que ellos, van a decir gloria a Dios, nosotros también. Pero si no eres de la misma de ellos, van a decir está bien. Así como cuando conoces a alguien y dicen, oiga, ¿y usted a qué equipo le va? No, pues yo le voy a la América o a las Chivas. Y el otro es, pues está bien. Se empiezan a ver, hermanos, entre cristianos, como si unos fueran empleados de la Coca y otros fueran empleados de la Pepsi. Dicen, bueno, los dos vendemos refrescos, pero nosotros somos mejores. Hay ese espíritu ahí. La mayoría de las denominaciones, hermanos, llámese como se llame, piensan que ellos son los verdaderos, ¿sí o no? Que ellos son los únicos. Si estás con ellos, eres salvo. Y si no estás con ellos, pues quién sabe, porque pues nomás los de aquí. Y se dividen, hermanos, por denominaciones, incluso por congregaciones de la misma denominación. Nosotros estábamos antes en una denominación, ¿se acuerdan? Cuando se hacían las reuniones estas de distrito que le llaman, donde vienen todos de todos lados. Los que venían de un lado se juntaban con los que venían con ellos. Y los que venían de otro lado se juntaban con los de ellos. Y estos con los de ellos. Y los de aquí de Valles con los de Valles. No había esa unión. Ese platicar todos con todos. Ese amar todos a todos. No, como que hay ahí cierta división. De decir, pues es que ellos, pues sí son hermanos, pero no vienen aquí con nosotros. Yo quiero a los que vienen aquí, yo oro por los que vienen aquí, pero los que no vienen aquí, quién sabe si serán salvos. En una ocasión, hermanos, en Marcos capítulo 9, verso 38, no lo busquen, el apóstol Juan, fíjense bien de quién vamos a hablar, del apóstol Juan, le dice a Jesús, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Es decir, dijo Juan, nomás nosotros. ¿A quién escogió Jesús? A los 12. ¿A quién les dio autoridad para echar fuera demonios? A nosotros. Y de repente vimos otro que andaba ya echando fuera demonios y le dije, ven para acá. ¿A ti quién te dio autoridad? No, pues yo ando orando para... No, tú no hagas eso. Eso nomás lo podemos hacer nosotros. ¿Se fijan cómo hasta entre los apóstoles, hermanos, estaba ese, podemos llamarle espíritu sectario? Estas personas estaban, este joven que estaba echando fuera demonios, estaba luchando contra el reino de las tinieblas.
estaba echando fuera a los demonios, pero ellos dijeron, no, tú no lo hagas, tú no puedes. Ahora, curiosamente, en este mismo capítulo, en Marcos 9, donde les estoy hablando de esto que dijo Juan, unos versículos atrás, se nos dice que le habían traído un endemoniado a los discípulos. ¿Sí se acuerda qué pasó? Y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Ellos no pudieron y Jesús los reprendió por su incredulidad, porque no habían podido echar fuera al demonio. Sin embargo, lo que ellos no podían hacer, estaban prohibiendo que lo hicieran otros. Y Jesús, hermanos, les dice, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, está peleando contra el reino de las tinieblas, está echando fuera demonios. ¿A favor de quién está? ¿Del diablo o de Dios? Está a favor de Dios. Pero estos le decían, no, pero tú ¿por qué? Nomás somos nosotros. Ahora, alguien pudiera pensar hasta aquí, ah, caray, esta predicación se escucha medio ecuménica, porque nos está hablando de que todos debiéramos juntarnos. El ecumenismo son aquellos que piensan que no importa en lo que tú creas, mientras creas en Cristo, seas mormón, seas testigo, seas adventista, seas católico, seas pentecostés, seas bautista, todos nos debemos unir bajo la idea de que Dios quiere que todos estemos unidos. Pero eso no es lo que yo estoy diciendo, hermanos. No puede existir y no puede darse la unión de todos los que se dicen cristianos. ¿Por qué cree que no se puede? ¿Alguien que se le ocurra? Muchos quisieran que todos los que nos decimos cristianos nos juntáramos, pero no se puede. ¿Por qué no? Porque no todos los que se dicen cristianos son cristianos, en primer lugar. Y porque no todos los que se dicen cristianos enseñan las verdades que enseñó Cristo y los apóstoles. Nosotros creemos lo que enseñó Cristo, lo que enseñaron los apóstoles y lo que está en las Escrituras. Y Pablo le escribió a Timoteo en su primer carta, en el capítulo 6, en el verso 3, y le dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, acerca de las cuales nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, dice, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y le dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Hay falsos, hay gente que tuerce las palabras de Jesús, hay gente que nada más lo que quiere es sacar dinero, y la instrucción que da la Biblia en tal caso es apartarse de ellos. Entonces eso de que todos nos debamos juntar, pues no es como se puede pensar. En Romanos, hermanos, 17:16, dice el apóstol Pablo, mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Es decir, hay una instrucción bíblica, Dios quiere que estemos juntos, pero nosotros debemos ver quién está enseñando cosas que no son bíblicas. ¿Y qué debemos hacer con tales personas, hermanos? Nos debemos apartar de ellos. Ahora, pregunta, ¿debemos apartarnos de todos aquellos que no sean nuestro pastor? No. Debemos apartarnos de todos aquellos
que están enseñando cosas diferentes de las que enseñó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Por eso, hermanos, el trabajo de los pastores no es prohibirle a las personas que escuchen a otros pastores. El trabajo de los pastores es enseñarles a las personas las Escrituras, para que ellos puedan discernir, para que ellos puedan darse cuenta cuando escuchan a otro, quién está diciendo cosas que son y quién está diciendo cosas que no son. Por ejemplo, yo en alguna ocasión, hermanos, les he prohibido, así, le prohíbo, hermana Dora, le prohíbo, hermano Agustín, que escuchen a tal predicador. No. Sin embargo, nuestra hermana Dora, nuestro hermano Agustín, César, Azucena, ¿escuchan, por ejemplo, a Guillermo Maldonado? No. ¿Escuchan a Cash Luna? No. ¿Escuchan a Dante Gebel? No. ¿Escuchan a Ana Méndez? No. ¿A Ana Maldonado? ¿A Yesenia Den? ¿Por qué no las escuchan si yo no les he prohibido que los escuchen? Porque yo lo que he hecho, hermanos, es enseñarles la palabra de Dios, y ustedes saben, disciernen, entienden que lo que están enseñando esos predicadores no es la palabra de Dios, y lo que hacen, según la instrucción bíblica, es apartarse de los tales. Cuando yo hablo de unidad, hermanos, que debemos estar unidos, entonces no me estoy refiriendo a todas las denominaciones y a todos los que se dicen cristianos, sino a todas aquellas congregaciones de sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, hermanos? Cuando enseñamos lo que dice la Biblia, no enseñanzas o mandamientos de hombres. Ahora, el problema es que, pues, la mayoría de nosotros, de hecho todos, venimos de la iglesia tradicional, venimos de la iglesia católica, y no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, de todas las cosas que venimos arrastrando de allá. Y de alguna manera nos traemos a la iglesia católica, porque muchos de los males no es que estén ahí porque la denominación sea mala en sí, sino que el corazón del hombre es el que está corrompido y es el que destruye todas las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estábamos allá, cuando nosotros éramos católicos, nosotros creíamos que éramos la iglesia verdadera y que fuera de la iglesia católica no había salvación. ¿Cierto o no es cierto? Pero luego nos venimos para acá, nos metemos a una denominación y empezamos a pensar lo mismo, que los de esa denominación, y a veces no nada más los de esa denominación, los de esa congregación son los que son salvos, nada más. Y eso no es así, hermanos. Cuando estábamos allá, pensábamos que nada más el padrecito era el que estaba más cerca de Dios. Por eso van y le besan la mano, y padre, y todo es el padre, y hay que decirle al padre que ore por nosotros, y hay que decirle al padre que le pida a Dios, porque a él sí lo escucha Dios. Y cuando venimos acá, hermanos, venimos arrastrando eso y pensamos equivocadamente que el pastor es diferente a las ovejas y que el pastor está más cerca de Dios y que al pastor sí lo oye Dios y a ustedes no. Y no, hermanos, todos somos iguales. Cuando estábamos allá, teníamos un papa que era una autoridad máxima, incuestionable.
Y teníamos un magisterio. El magisterio de la iglesia, hermanos, católica, son los maestros que interpretan y que dicen qué es y qué no es. Si la iglesia católica dice que algo es blanco en la Biblia, aunque usted le entienda que es negro, es blanco, porque el magisterio lo dice y ellos tienen la autoridad, y usted no puede cuestionar ni puede interpretar por su propia cuenta. Cuando nos venimos acá, convierten al pastor en el papa y en el magisterio. El pastor de la congregación es la máxima autoridad. Solo él puede interpretar la Biblia. Si él dice que algo es así, aunque usted le entienda que no, usted cállese porque es así, porque él lo dice. Antes, hermanos, cuando estábamos en la iglesia católica, íbamos a misa porque teníamos que ir. No era algo que nos gustara en sí. Íbamos porque había una fiesta, porque había una quinceañera, porque había una boda, porque había un aniversario luctuoso, pero que nos gozáramos y que dijéramos, ya quiero que amanezca para ir a misa. A lo mejor hay católicos que sí, yo no era así. Cuando empezamos a venir acá, hermanos, nos gozamos, queremos venir, queremos oír, queremos aprender, nos queremos ver, pero con el paso del tiempo, como venimos arrastrando la maldad de nuestro corazón, llega un momento donde empiezan a asistir a los cultos, pero ya nada más es por cumplir, por tradición, porque hay que hacerlo, porque me veo mal si no voy. Pero no hay esas ganas de ir, de decir yo quiero ir. Fíjense, hermanos, cuando uno sale del catolicismo y se empieza a congregar en una iglesia evangélica, lo primero que uno nota, además de que no hay imágenes en ningún lado, es la comunión que hay entre los hermanos. ¿Sí les pasa a ustedes eso? Porque cuando vas allá, pues nomás en el ratito de la paz del Señor, y tú la verdad ni querías dar la paz del Señor, pero hay que dar la paz del Señor. Yo les daba 2, 3 y luego ya no volteaba porque sabía que el de atrás me estaba estirando la mano, pero yo dije, si no lo veo, pues no pasa nada. Pero realmente uno no quiere convivir con los demás, no le interesan los demás y a los demás no les interesas tú. Por eso no platican, por eso no conviven. Y cuando uno viene a la iglesia protestante, una de las primeras cosas que llama la atención es la convivencia. Todos se abrazan, todos se saludan, todos platican, todos se oran unos por otros y hasta hay convivios. Y me decía una vez una prima, oye, qué padre eso. Qué padre eso, porque ustedes conviven, van al río, comen, platican, se preocupan unos por otros, oran tan risi. Y acá no, dice, acá salimos y cada quien se va para su casa. Pero como el problema, les repito, y la maldad está morando, aún siendo cristianos en nosotros, poco a poquito, hermanos, poco a poquito, se empieza a repetir la misma historia, dijo Arjona, pero ahora en mi banqueta. Nos traemos eso de allá y nos damos cuenta que nadie se hablaba allá, que nadie se importaba allá por nadie, que nadie convivía con nadie, porque todos estaban en la vil carne, en el egoísmo. Y a veces con el paso del tiempo, estando acá, empieza a pasar lo mismo y nos damos cuenta que no es un problema exclusivo de la iglesia católica, sino un mal que está en nosotros. Nosotros nos empezamos a cerrar, de ya no hablar con nadie, de ya no saludar a nadie, a mí ya no me interesa a nadie, yo voy nada más a lo mío. Esa es maldad pura que está en nosotros, hermanos. La maldad que está en nosotros, fíjense bien lo que les voy a decir. La maldad que está en nosotros nos va apartando de la verdad
nos va enfriando y nos va convirtiendo en unos tristes y pobres religiosos vacíos, huecos. A veces cuando hablamos de la maldad que está en nosotros, no pensemos en que nos va a hacer matar, que nos va a hacer robar, que nos va a hacer... No. Nos va a volver a lo que éramos antes, pero ahora acá. Nos va a secar. Nos va a apagar. Y nos pasa como a la rana. ¿Se han oído la historia de la rana? Dicen que una rana, hermanos, ustedes la pueden poner en una olla de agua fría y le prenden a la lumbre despacito, y el agua poco a poquito se va a ir calentando. Pero la rana no percibe ese cambio porque es muy lento, y lo que hace es que se va adaptando. Ya está más tibiecita, pero como va de poquito a poquito el cambio, no lo siente. Y de rato ya está caliente. Y de rato ya está hirviendo el agua. Y de rato la rana se murió. Y nunca brincó, porque nunca se dio cuenta de que el agua se estaba poco a poco poniendo caliente hasta que se murió. Y a nosotros nos pasa algo parecido. Poco a poco, hermanos, por causa de la maldad que aún mora en nuestros miembros, que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, yo sé que en mí mora el mal. Poco a poco, hermanos, sin que se den cuenta, no es así un cambio rápido para que brinquen como la rana y digan, ay, ¿qué me está pasando? No, es poquito a poquito. Pero su corazón se va enfriando. Se va haciendo cada vez más apático. Va teniendo cada vez menos gozo. Le va interesando menos la oración. Le está interesando menos alabar a Dios. Le está interesando menos leer la Biblia. No le emociona ya venir al culto. Sí viene. Pero algo le pasó. Y yo estoy seguro, hermanos, que lo que les estoy diciendo es verdad, porque a lo largo de los años, como cristiano, a mí me ha pasado varias veces. Yo me doy cuenta, hermanos. Yo sé cuando no soy el que era al principio. ¿Sí se dan cuenta ustedes, hermanos, o no? Amén. Tú te das cuenta. Los que dijeron sí, gloria a Dios, porque sí se están dando cuenta. Los que dicen no, yo desde que me convertí, mira, igualito estoy. Arrepientas, hermano, porque no se ha dado cuenta que poco a poco ha ido cambiando, se ha ido enfriando, se ha ido apagando, se ha ido convirtiendo en un religioso, vacío, hueco. ¿Cumples? Yo puedo seguir aquí y vengo y predico, leo entre semana, oro, hago el estudio, canto y puedo estar completamente hueco y vacío. Y solo yo lo sé. Porque ustedes no pueden ver lo que Dios ve. Y yo pudiera adaptarme y decir, ¿qué importa? Como dijo el rey Saúl cuando fue desechado. Y le dijo Samuel, Dios te ha desechado, ¿qué importa? Dijo, tú hónrame delante de los hombres. Mientras yo mantenga mi estatus, mientras la gente vea en mí que yo soy, ¿a mí qué me importa si no soy? ¿Usted quiere eso, hermano, para su vida cristiana? Que no importa que yo no me dé cuenta. Mientras usted venga aquí a los estudios, yo voy a pensar que sigue bien. Usted sabe que no. Y usted sabe a qué grado. Se puede estar amargando, cayendo en depresión, llenando de odio, de envidia, de falta de perdón, de celos, de amargura, secándose, triste, deprimido. Solamente usted sabe. Pero acuérdese de cuando recién conoció de Dios. Véase ahorita y muy probablemente se dé cuenta que no es ya la misma persona.
¿Qué dice el versículo 4, hermanos? Estamos en Isaías. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y todas estas cosas pudiéramos decir, pues ¿qué hacían? Mataban, robaban. No, les está hablando porque se dejaron dominar por la maldad que había en ellos. Y dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Se volvieron atrás. Se volvieron atrás, hermanos. Fíjese lo que dice el verso 21 ahí mismo. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Pero ahora, los homicidas. Era una ciudad, hermanos, que al principio se portó como una ciudad fiel, pero con el tiempo se corrompió, se llenó de maldad, se llenó de iniquidad y se apartó de Dios. Ahora, cuando dice se apartó de Dios, nosotros pudiéramos pensar, pero yo estoy aquí. Pero la Biblia ahí dice que el pueblo de Israel seguía visitando el templo y seguía haciendo los sacrificios y seguía practicando todas las cosas que bajo la ley Dios les había mandado. Pero al mismo tiempo, dice el versículo 11, ¿qué dice, hermanos? El 11 de Isaías 1. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. Tú puedes decir, pero sigo yendo. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. Pero en la mañana yo leo 5 minutos todos los días. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. Ellos se habían convertido, hermanos, en unos tristes y pobres, religiosos, vacíos, huecos, apagados. Sus obras parecían que estaban bien delante de Dios, sus corazones eran los que estaban apartados. Y yo ahorita les estoy diciendo, acuérdense cuando creyeron por primera vez. ¿Están igual que en ese momento? Si me dicen que no, eso quiere decir que su corazón se ha apartado de Dios. Eso quiere decir que se han enfriado. Eso quiere decir que se han endurecido. Eso quiere decir que cada vez se están secando más. ¿Por qué, Señor? Pues porque no estás viviendo como aparentan tus ritos religiosos que debieras estar viviendo. Fíjense, esta persona, hermanos, que les comenté, esta amiga, me dijo, estoy tomando discipulados, unos estudios. Es una persona que está sujeta a su pastor y le tiene una obediencia ciega y temerosa, al grado de que no le quiso dar me gusta a un video para no meterse en problemas. Entonces, delante de él a lo mejor da un buen testimonio y dice, a hermanas como esta, son hermanas fieles que siempre vienen, toman el discipulado, los estudios. Yo les digo que no anden oyendo cosas y no las oyen. Esta hermana es fiel. Sin embargo, hermanos, esa misma persona vive enfrente de una viuda.
Y no es cualquier clase de viuda, es una viuda viuda. ¿Cuáles son las viudas viudas? Las que no tienen a nadie, no nada más su esposo, no tienen hijos, no tienen quien vea por ellos. Y aparte de viuda, de que no tiene hijos, es invidente. Y por una cosa u otra, esta persona que antes convivía mucho con la otra y le ayudaba y le llevaba un taquito y estaba al pendiente de ella, se fue retirando y se fue retirando. Y me dijo que ya casi no la ve, que ya cada quien sus cosas. Pero toma discipulados, obedece a su pastor. Y dice el Señor, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve lo que aparentemente y religiosamente puedas hacer cuando en tu corazón no estás viviendo como yo te estoy mandando? Dios nos dice que perdonemos y no perdonamos, pero nunca faltamos un día a la reunión. Y dice el Señor, ¿y eso para qué me sirve? No le sirve al Señor y no nos sirve a nosotros. Porque lo que nos está pidiendo Dios no son rituales religiosos. Fíjense lo que dice el verso 16. Lavaos y limpiaos. Yo les pregunto, hermanos, ¿con qué creen ustedes que se van a lavar? Aquí dice que se laven. ¿Es que se lleguen a bañar hoy? ¿Con qué se van a lavar? Con la sangre de Cristo, dice Azucena. Sí, está bien. Pero hermanos, aquí está hablando también lavarnos con la palabra. Esta palabra que estoy predicando, que nos cale, que nos demuestre, que nos muestre quiénes somos, que nos muestre que a Dios no lo engañamos, que Dios conoce nuestro corazón y que su palabra está viva y es eficaz y nos atraviesa hasta lo más profundo y nos expone y nos quita todas nuestras armas religiosas y nos deja ver tal cual somos. Esa palabra es la que nos lava. Y a mí me dio mucho gusto, hermanos, que me compartió mi hermana Angélica, que estaba pasando por un momento así como los que le digo, que yo he pasado muchas veces. Y yo también, hermanos, hace un tiempecito estaba pasando por un momento igual. Y uno puede decir, oh, pero estoy bien. Porque yo le pregunto a Angélica, ¿estabas matando? ¿Robando? ¿Adulterando? No, como no está uno haciendo cosas malas, uno dice, pero pues no estoy haciendo nada malo. No sé por qué me siento así. No, si hay cosas que dejamos de hacer, descuidamos nuestra comunión con Dios. Y Dios dice, lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituid al agraviado, hagan justicia al huérfano. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y amparad a la viuda. Si se dan cuenta, no está hablando de gente que mataba, que robaba, que... Tienes ahí a la viuda, invidente, sin hijos. ¿Qué tienes que hacer como cristiano? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Tuve hambre, ¿qué dice? Me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Me viste desnudo, me cubriste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel. Tener misericordia, hermanos, en nuestros corazones. Buscar a las viudas, a los huérfanos. Ahora, esto no está hablando nada más de las puras viudas. Está hablando de la vida que debemos vivir allá afuera, que debe de ir a la par
de las obras que hacemos religiosamente, de venir aquí. No es nada más lo de aquí. Santiago 1:27, hermanos, dijo Santiago: la religión pura y sin mácula es esta. Fíjense bien lo que va a decir Santiago: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y si ustedes quieren ser personas religiosas, esta es la religión verdadera. Vivan en santidad, guárdense del mundo, dejen de ver cosas que ya no deben ver, dejen de oír cosas que no deben oír, dejen de hablar de una forma que ya no deben de hablar, de pensar cosas que ya no deben pensar, y hagan buenas obras. No es para ganarse el cielo, es para demostrar que Jesucristo está morando en ustedes. El propósito, hermanos, de Dios es que nosotros seamos como Jesús. ¿Sí sabía usted eso? Ese es el propósito de Dios. Y yo le preguntaba, hermanos, a esta persona, a esta viuda, hablándole de esta persona, le decía: yo le voy a preguntar algo. ¿Usted ve a Jesús en ella? Y les voy a hacer una pregunta a ustedes, hermanos. ¿La gente ve a Jesús en ustedes? Porque ese es el propósito de Dios, que seamos como Jesús, misericordiosos, pacientes, fieles, mansos. Me decía una vez: voy a quemar a mi suegra. Un vecino de esos que casi no hay, barre toda la basura y se la avienta a su lado. De esos que casi no hay, ¿verdad? Es un ejemplo práctico, porque de los vecinos que queman la basura al lado y todo eso. Mi suegra, hermanos, agarraba toda la basura y se la volvía a aventar del otro lado. Pregunta: ¿el vecino verá en ella a Jesús cuando ella hace eso? Pero ella puede decir: pero yo voy a los cultos, ¿para qué me sirve, hermanos? Dice el Señor. Y aquí no se trata de quemar a mi suegra, no se trata de quemar a esta señora amiga con la que empezamos a platicar. Se trata de poner ejemplos de una realidad que vivimos todos. Nos hacemos religiosos, nos engañamos a nosotros mismos, nos creemos buenos, practicamos obras para que los demás nos vean como cristianos, pero no nos estamos portando como verdaderos cristianos. Con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Y si nadie está viendo a Jesús en nosotros, entonces, ¿qué somos? Jesús reprendió, hermanos, a los escribas y a los fariseos porque se enfocaban solo en una parte y descuidaban otra. ¿Se acuerdan que les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Yo les pregunto, hermanos, ¿están buscando hacer obras de justicia y de misericordia? ¿Están haciendo misericordia con alguien? ¿Están buscando la manera de ayudar a alguien, de echarle la mano a alguien, de echarse el problema, la necesidad de alguien encima, orar por él y ver qué pueden hacer?
O nada más estamos enfocados en una parte. No, pues yo voy a la iglesia, doy ofrenda, oro en las mañanas. Y dice Jesús, es necesario hacer esto también, sin dejar de hacer lo otro. Es bueno congregarse, es bueno orar, es bueno leer la Biblia, pero no descuiden lo otro, porque sin lo otro, lo primero no es nada. Fíjense lo que dice ahí el verso 28, y vamos a terminar ya porque se está poniendo frío, hermanos. Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, dice el Señor. Primero les dice, miren, ustedes son malvados. Son malvados. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Su maldad los hace que se aparten de mí constantemente. Y esa misma maldad los hace que practiquen ritos religiosos para sentirse bien y como que estamos bien, pero no estamos bien. Y tú sabes que no estás bien porque tu corazón no es el mismo de antes. Te has apartado, has mantenido tus ritos religiosos, pero eso no es lo importante. Lo importante es la vida que debes vivir, para demostrarle al mundo, para que glorifiquen al Padre al ver tus buenas obras. Ir al culto no es una buena obra. Es bueno, hay que hacerlo, nos debe gustar. Pero tus vecinos no van a decir gloria a Dios porque ya se va al culto. Necesitan ver cosas buenas que hagamos, para que ellos puedan ver que efectivamente Dios nos transformó y nos quitó el egoísmo natural con el que vivíamos antes. Dice el Señor, cuando entiendas eso y te arrepientas, ven luego. Y vamos a ponernos a cuenta, vamos a arreglar eso, dice el Señor. ¿Cómo ves? Imagínense lo bueno que es Dios, hermanos. ¿Cómo ves, dice el Señor, después de que ya te regañé y te dije lo que es y lo que eres? ¿Cómo ves si nos arreglamos? ¿Cuántos se quieren arreglar con Dios, hermanos? Amén. ¿Cómo ves si nos arreglamos? Dice. Ven cómo Dios es bueno, misericordioso, nos ofrece la salvación, nos ofrece el perdón, pero primero nos tiene que regañar. Porque sin eso no podemos llegar al arrepentimiento. Y Dios dice, mira, yo me quiero arreglar contigo. Estás viviendo una vida ya te estás apagando, estás vacío, estás lleno ya de religiosidad. Tu maldad te arrastró y parece que estás otra vez en la iglesia católica. ¿Cómo ves si nos arreglamos? Mira, dice Dios, si tus pecados fueren como la grana, y tú dices, yo he fallado, sí es cierto, yo he dejado de hacer esto, he dejado de hacer el otro, yo ya no estoy viviendo así, yo ya no he ayudado a nadie, no me ha importado nadie, no estoy... Si tus pecados fueren, ¿qué dice, hermanos? Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No importa ¿por qué te apartaste? ¿Por qué has sido como has sido? ¿Por qué te desanimaste? ¿Por qué caíste en depresión? ¿Por qué ya no sientes eso mismo que antes? ¿Qué has dejado de hacer que antes hacías? ¿Qué estás haciendo que no debes hacer y Dios lo sabe? No importa, dice el Señor, lo que te haya alejado de mí. Puede ser emblanquecido. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren, dice el Señor, y oyen, comerán el bien de la tierra. Y si no quieren y fueren rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
Para terminar, hermanos, les repito, en ningún momento mi intención es que ustedes vean como el centro del mensaje y se lleven y digan, qué mala persona esa que nos contó, ¿verdad? Esa no es la intención. Mi intención, poniendo un ejemplo con Azucena, no es para que digan, pues ¿qué andará Azucena? ¿Quién sabe? Con mi suegra, ay, pues mira nomás, ¿quién la vería tan calmadita? No. La intención es ver nuestra realidad. Somos malvados. Nuestro corazón es perverso y engañoso. Y si te descuidas, vas a pasar de haber comenzado a tener una relación con Dios, después de haber aceptado a Jesucristo, a simplemente caer otra vez en una religión. Cumples con ciertos ritos, pero te sientes vacío y apagado. ¿Por qué? Porque tu maldad te alejó de Dios. Y es lo que Jesús le fue a decir a la iglesia en Éfeso, cuando les dijo, ¿tienen buenas obras? Yo conozco su trabajo, su paciencia. Yo sé que se congregan, yo sé todo lo que están haciendo en cuanto a obras religiosas. Está bien. Pero vengo a decirles algo. Han dejado a su primer amor. Arrepiéntanse para que yo no quite el candelero de su lugar antes de que el Señor venga. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a despedir el estudio, vamos a dar gracias a quienes nos siguen a través del internet, quien apoya el canal, suscribiéndose, dejándonos un comentario, un me gusta, y Dios me los bendiga a todos. Nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.